Gloria a Dios. Muy buenos días a todos. En esta mañana es un privilegio estar aquí en este lugar. Dios ha sido un Dios de misericordia que nos ha alargado un día más a todos los que estamos en este lugar. Algunos ya Dios decidió que no tenían que amanecer este día y tal vez usted sepa de algunos. Pero usted dele gracias a Dios porque es privilegiado. Dios todavía nos tiene aquí con este hálito de vida y es con un propósito. Así es que esta mañana nos es un privilegio hacer la voz y decirles que el Dios de misericordia todavía está hablando a su creación, a sus hijos y a aquellos que están lejos, que Dios tiene en planes acercarnos y permitirnos relacionarnos con Él. Ese es el propósito. Hay un solo método que Dios ha dejado establecido en la palabra de Dios. Hay una sola fe que Dios ha aprobado y está escrita en la palabra de Dios. Una doctrina. Es un solo Dios. Y es un mensaje que todos estamos incitados a anunciar este mensaje. Y este mensaje es algo que Dios dejó establecido a través de su palabra. Entonces es un privilegio nosotros tener la bendición de poder alzar la voz y decirle al pueblo de Dios que hay un mensaje de parte de Dios que todos deberíamos de conocer, incluso todos los que estamos en este mundo deberíamos de conocer, porque esta palabra que está escrita en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, es el manual de todo ser humano. Si alguien por alguna razón no se ha interesado en el manual que Dios tiene para usted como ser humano, le invito a que se interese, porque esto es lo que le va a permitir llevar una vida en el orden correcto delante de Dios y delante también de toda la humanidad. Ciertamente algunas cosas no nos van a agradar escuchar o incluso vivirlas, pero es algo que Dios tiene en propósito para que usted y yo disfrutemos una eternidad con Él. Amén. Y voy a empezar este día. Hay algunas cosas que sí tal vez las he escuchado y algunas cosas pues vamos a tratar de aclararlas a la luz de la palabra de Dios, porque aquí hay algo que Dios estableció e incluso yo sé que multitud de gente ha escuchado esto, pero tal vez no sé si haya escudriñado la escritura y mirar con atención por qué lo que está escrito aquí no se ha cumplido en multitudes. Esta es una pregunta que tiene respuesta en la palabra de Dios. Y voy a ir al capítulo 16 del libro de Mateo y voy a empezar ahí en el verso 13. Ciertamente me gustaría pues leer más la palabra que incluso yo argumentar o añadir, pero algunas cosas es necesario hablarlas para aclararlas. Y dice la escritura así, dice en el verso 10, en el capítulo 16, verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hasta ahí vamos a leer ahorita. Quiero hacer una oración antes de empezar y esa pregunta todavía hasta esta fecha, la misma pregunta se sigue haciendo. Ustedes, vosotros, yo también, ¿quiénes decimos que es Jesús? Esta es una buena pregunta, que tal vez usted es necesario que sepa la respuesta, porque si no la sabe, pues va a quedar en sí con lo que usted le pudieran incluso enseñar sin el respaldo bíblico. Entonces voy a hacer esta oración suplicándole a Dios que me dé la oportunidad de hablar estas cosas con denuedo o con libertad para que mejor me entienda. Y vamos a dar inicio. Señor Jesús, gracias primeramente por permitirme estar delante de este pueblo hermoso que está en este lugar, de los que trabajan, de los que vienen de compras, Señor Jesús, suplicando de tu bendición en cada uno de los que lleguen a este lugar en este día, los que trabajan en este lugar también, el dueño de este lugar, Señor, y pidiéndote, Señor, gracia
y libertad para poder vocear esta palabra, precioso Jesús. Permíteme, poderoso Dios, compartir lo que de gracia he recibido, que es tu palabra, y permítenos, Padre amoroso, mirar con ese propósito de agradarte y obedecerte, y aprender cuál es el método o la forma que tú dejaste establecida para todos, sin excepción. Padre amado, en tu precioso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso que eres tú, en el nombre de Cristo Jesús. Y pues así, sin más, vamos a empezar, o voy a empezar, y les voy a decir que para dar principio a esta oración, ustedes tal vez van a escuchar muchas veces, o incluso ustedes han orado, han pedido, han suplicado. Y para dar principio, dice la Escritura, no lo digo yo, dice que todo lo que pidamos, sea de palabra o sea de hecho, que todo lo pidamos en el nombre de Jesucristo. Si es una oración, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. No lo estoy inventando. Si usted lo quiere mirar, está en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17. Dice, y todo lo que pidáis, sea de, todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, dice, hacerlo en el nombre de Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Así es que cuando usted ora, no sé cómo usted ore, pero ya aquí empieza, o puede haber una diferencia entre lo que usted y yo estamos llevando a cabo. Lo que yo les estoy diciendo está escrito por Dios, y una vez más repito la cita bíblica: todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Ahí también va incluido el bautismo, y esto es algo que trae en controversia, y hay algunas cosas que no nos agrada escuchar, pero son cosas que están entre nosotros escritas para que usted y yo agrademos a Dios. Este es el propósito: agradar a Dios, no agradar a los hombres. Si usted agrada a alguien en particular, usted está quedando bien con la persona a quien usted agrada. Pero si usted agrada a Dios, está agradando al Creador de su vida, al que lo formó, lo hizo, al que tiene un plan para usted que es de redención, es de perdón de pecados, es un plan eterno donde usted y yo vamos a tener la oportunidad de estar un día allá en la eternidad, si es que usted y yo vivimos conforme a la palabra de Dios. Y Dios está abriendo el acceso para todos sin excepciones, incluso lo que yo estoy o lo que voy a hablar aquí. Si alguien tiene una pues de alguna manera una visión diferente, o algo que piense que es diferente a lo que estamos o estoy hablando aquí, podemos dialogar. Este es el diálogo. Dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y es el propósito que nosotros luchemos porque se haga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Entonces, a través de la palabra usted va a tener un respaldo bíblico, que usted dice, Dios dice, o va a decir. Lo mismo que yo también les voy a decir, Dios dice. Si yo les digo, yo creo, yo pienso, eso es algo que yo pienso, yo creo. Pero si les digo es algo que Dios dice, entonces usted y yo tenemos la oportunidad de agradar a Dios juntos. Ese es el propósito. Si ustedes notan aquí la pregunta directa que Jesús les hace a sus discípulos: ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? Y aquí hay una respuesta que sí he usado, incluso tal vez usted la haya escuchado. Y si respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Verso 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y si seguimos leyendo aquí, vamos a mirar cosas muy interesantes que a usted le deben de interesar. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando llegamos al verso 19, recibe Pedro algo que Dios le entrega en encomienda. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Saben por qué les dijo que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo? Porque su tiempo de su
muerte todavía no era el tiempo. Pero aún así, era necesario que ellos supieran que Jesús tenía que pasar por todo esto. Y yo sé que ustedes saben también, los que estamos aquí, incluso estamos viviendo una etapa que la hicieron una tradición en vez de una enseñanza para que aprendamos por qué sucedieron todas esas cosas. Pero nosotros estamos aquí para aclarar. Eso es un mandamiento que Dios nos demanda a los que sabemos. El capítulo 3, verso 9 del libro de Efesios, no les estoy inventando nada, dice, y de aclarar el misterio que ha estado escondido por los siglos. Entonces este misterio nos es encomendado que nosotros lo declaremos, y no es un misterio basado en lo que yo creo, sino es basado en lo que está escrito en la palabra. Y esta palabra es algo que usted y yo nos debería interesar. ¿Qué es lo que opina de lo que usted cree, de lo que yo creo incluso? Porque lo que usted cree puede hacer que no sea lo que usted está pensando que dice la palabra de Dios, o puede hacer que sea diferente a lo que dice la palabra de Dios. Entonces no estoy poniendo ni juzgando a nadie, estoy invitando a analizar la manera de creer. Si no está conforme a la palabra, estamos hablando que puede ser que va a ser algo que nos va a traer consecuencias, porque la palabra misma dice ahí en el libro de Juan capítulo 7 verso 38, dice: el que creyere como dice la palabra de Dios, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces se trata de creer no como usted quiera, como yo quiero, se trata de creer como dice la palabra de Dios. Y si usted y yo creemos como dice la palabra de Dios, tenemos un respaldo que está escrito por Dios, o por hombres que fueron inspirados por Dios, que fueron a los que se les demandó predicar esta santa palabra. Y usted también está invitado, porque usted es parte de este propósito. Si usted sabe la verdad, es necesario que usted la comparta, porque cuando usted conoce la verdad, usted es libre de algo. Si usted no conoce la verdad, usted es esclavo de lo que usted no conoce, incluso que cree. Pero se trata de conocer lo que Dios dice que creamos, y nosotros ser libres de lo que a nosotros por tradiciones nos han enseñado. Este tiempo está viviéndose una etapa de tradicionalismo, donde incluso se acaba de pasar un evento que es tradicional, pero no saben los trasfondos de esta tradición en sí, en su totalidad. Aunque es bueno, no le estoy diciendo que es malo, recordar estos tiempos es bueno. Pero hoy en día nuestro hermano que enseñó el domingo pasado les compartía parte de esto. Es un evento donde muchos han tomado este tiempo tan específico que es para agradar a Dios, para libertinaje, para hacer lo que la carne les agrada, tomar, beber y hacer fiestas, estar de vacaciones, sin ningún concepto de lo que en realidad es. Pero aún así les voy a decir que guardar nosotros una vida en santidad, si así fuera, y es tiempo de santidad, no es de una semana, no es de 40 días, es de una vida cotidiana que Dios quiere de nosotros. Si usted no muere en estos 40 días o en esta semana que pasó, le voy a decir que estaría en peligro su vida si usted está viviendo una vida en santidad en este tiempo. Se trata de vivir una vida en santidad todo el año. Eso es lo que Dios dice. Bueno, siguiendo un poquito más aquí, para avanzar lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, así dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si ustedes observan, yo me pregunté por muchos años de qué tipo de administración estaba hablando aquí la palabra de Dios. No quiero ofender a nadie, pero quisiera que usted también pensara de qué tipo de administración eclesiástica estaba hablando aquí la palabra de Dios. Eran los que tenían la palabra de Dios, eran los que administraban en el templo, eran los que Dios había puesto para administrar en el templo, pero habían torcido las escrituras ya a esas etapas. Y les quiero decir que ellos mismos fueron los que llevaron a juicio a Jesús. Como también hoy en día que le predique usted, o que le predique yo la verdad a alguien y que le toque las tradiciones, también somos motivo de juicio. Incluso a muchos no nos agrada que se toquen estas cosas, pero es algo que es necesario tocarlo, porque
esto nos permite aclarar algo que está escrito por Dios. Y es necesario que usted sepa todo esto, que usted lo dialogue con entendimiento, que el respaldo bíblico usted siempre lo acompañe, que el respaldo de la palabra de Dios lo acompañe. Y hay hechos aquí que están escritos por Dios, que es el testimonio de la iglesia de Jesucristo. Es el testimonio de aquellos discípulos que Dios doctrinó. Dios mismo, cuando estuvo en ese tabernáculo de carne en Cristo Jesús, doctrinó personalmente a esos 12 discípulos, que uno de ellos fue Judas, que fue el que traicionó a Jesús. Pero les quiero decir que todo esto era para cumplimiento de la palabra. Siguiendo un poquito más aquí, dice el verso 22, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Lo que dice el siguiente versículo, dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y el verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este evento fue algo crucial. ¿Saben por qué? Porque se trataba de tomar una decisión, no conforme a lo que pensaban como Pedro les sugirió, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea que si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, vamos a tener que vivir algunas consecuencias en nuestra manera de pensar y nuestra manera de los deseos de nuestros pensamientos. En otras palabras, si queremos nosotros agradar a Dios, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Esta carne nos traiciona, tiene sentimientos que van contrarios a la voluntad de Dios. Y de eso estaba hablando el Señor aquí, que son sentimientos que van contrarios a la voluntad de Dios. Por eso lo reprendió y le dijo: quítate de mí. Eso se tiene que cumplir porque está escrito en la palabra de Dios. Y así también aquí nosotros podemos incitarle que algunos pensamientos que son pensamientos que no tienen un respaldo bíblico, sería bueno que usted los analizara. Y si los quita de usted, no está agradándome a mí, está agradándole al que lo crió, al que lo formó, al que lo hizo, al Dios Todopoderoso, al que un día usted y yo le vamos a dar cuentas. Y ese propósito que Dios tiene es algo que es para vida, no es para muerte. Pero se trata de agradar al Dios Creador que lo crió a usted y lo formó. Al Dios que lo hizo con un propósito, no fue sin propósito, fue con propósito. Entonces usted y yo tenemos la oportunidad de agradar a Dios o agradarse a sí mismo. Si usted nota y sigue leyendo, dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces el propósito aquí es que usted mire si nosotros por sí mismo queremos hacer las cosas. Lo que Dios está diciendo en esta palabra es que usted y yo estamos en peligro de perder en realidad una eternidad con Él. Perder nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque le vamos a dar el desenfreno a los deseos de nuestra carne. Hoy en día multitud de gente está esclavizada bajo adicciones. ¿Por qué? Por complacer a su carne. No por agradar a Dios y tratar de ayudarse en Él, tener una relación con Dios, sino es por estar bien con su carne. Apenas tiene cansancio y a dormir. Apenas tiene hambre y a buscar de comer. Apenas tiene necesidad de su adicción y a buscar lo que le hace feliz en su carne. Pero dice la Escritura, no lo digo yo, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene añadido. En Cristo están todas las bendiciones. En su Creador está lo que usted y yo necesitamos para vivir tanto aquí en este mundo terrenal conforme a la voluntad de Dios, como también en la eternidad estar disfrutando una eternidad con Dios. Ese es el propósito de Dios. Sigo leyendo un poquito más en el verso 26, dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el oro del mundo? Se lo voy a parafrasear esto porque es algo bueno. Si ganara todo el oro del mundo y perdiere su alma. O sea, si le da todos los deseos que su carne le pide, pero se pierde su alma, ¿qué aprovechará? Nada. Se perdió todo, hasta su alma. Se lo voy a leer como dice, tal como dice la palabra. Dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo
y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si agrada su carne y vive conforme a sus deseos, ¿qué recompensa va a dar por su alma? Esto es algo que usted debería de meditar. ¿Sabe? Hoy en día la recompensa que nosotros debemos de dar por nuestra alma es hacer la voluntad de Dios. Esta voluntad, cuando se empieza a ejercer en nosotros, ya no vamos a vivir para nosotros, sino vamos a vivir para el que nos dio vida. En el capítulo 14, verso 7 del libro de Romanos dice: nadie vive para sí. El hombre, si no vive para Dios, se oye muy mal lo que voy a decir, pero tengo que decirlo, es palabra de Dios. Si el hombre no vive para Dios, vive para el diablo. Esto es algo que tenemos que pensar y meditar. Si usted no vive para Dios, usted vive para el contrario de su alma. Y agradar al contrario de su alma es darle cavidad a los deseos de su carne, los deseos de mi carne. Tener complacida nuestra carne. Pero el agradar a Dios es nosotros privarnos de lo que está destruyendo este cuerpo físico, que es el templo de Dios, y agradar al que nos hizo para que habitara la presencia de Dios en nosotros. Eso es el punto. Y es lo que se trata de que tengamos nosotros en mente, que nosotros podamos comprender que agradar a Dios nos trae beneficios. Dios en su infinita misericordia le está alargando los días y las horas a multitudes de gente, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos alcancemos esa promesa de salvación que Él vino a pagar por usted y por mí, que Él vino a hacer un camino nuevo para que nos andemos en la voluntad del Todopoderoso, que ahora usted tiene el acceso a alcanzar, tener la palabra de Dios en sus manos y escudriñarla. Lo que yo le estoy diciendo, usted tiene acceso a mirarlo y verificar si le estoy diciendo una mentira o una verdad. Es algo maravilloso que usted y yo tenemos hoy en día. Es una libertad que antes no existía. En mis tiempos teníamos que comernos lo que nos enseñaban, y estuviera bien o estuviera mal, no teníamos acceso ni a preguntar. Hoy en día la palabra de Dios nos permite mirar que preguntar no es equivocarse. Preguntar es tratar de informarnos en qué camino vamos, hacia dónde vamos. Si usted va a un lugar o quiere ir a un lugar, tiene la oportunidad de preguntar. Para y pregunta, ¿sabes qué? Si voy por el camino correcto. Hoy en día ya tenemos el GPS, ya es algo muy especial, es tipo y figura. Si lo pusiéramos en este tipo de nivel, hoy en día el GPS le da las direcciones correctas a donde usted tiene que ir. Y le quiero decir que también para nosotros en la vida espiritual, la Biblia es el GPS de nuestra alma. Nos da la dirección correcta hacia donde nosotros queremos llegar. Si usted quiere llegar a la vida eterna con Jesús, este es el GPS de usted y el mío, la palabra de Dios. Y esta palabra es la que usted lo conecta y le permite a Dios de alguna manera tener una relación con seguridad en su caminar, donde usted va caminando y cada paso que da va con seguridad que va en el camino correcto, porque Dios tiene escrito aquí en la palabra de Dios esto. Ahora vamos a entrar a un punto donde tal vez muchos no nos va a agradar, pero voy a leer otros dos versículos aquí, un versículo más, y después voy a pasar al siguiente punto, donde esta parte no nos agrada a muchos escucharla, pero es necesario escucharla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios las tiene escrita aquí para que usted y yo la analicemos y le pidamos a Dios dirección y decirle: Señor, enséñame este asunto. Si no lo entiende usted, es cuestión de que usted le pida a Dios que le permita comprenderlo y que Él sea el que le enseñe. Tal vez yo le estoy leyendo y tal vez usted lo vaya a pensar, es el criterio de Él, pero ¿sabe qué? Si usted tiene el Espíritu de Dios, va a concordar con la palabra de Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios, va a concordar con esta santa palabra, porque Dios da testimonio de su palabra a través de su Santo Espíritu. Pero si usted tiene un espíritu contrario al Espíritu de Dios, es un espíritu de engaño. Si no concuerda con la palabra, con todo respeto, pero otro espíritu lo guía. Y es necesario que usted se dé cuenta que qué espíritu lo guía. Sigo leyendo un versículo más aquí del capítulo 16, dice el verso 27, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso está establecido. Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras.
Hay obras físicas y hay obras espirituales. Ciertamente por las obras físicas nosotros aquí estamos pagando el precio. Mire, las obras físicas, hoy en día usted va a mirar que a muchos les está cobrando factura ya estas etapas de la vida. El que es adicto ahorita está sufriendo consecuencias por su adicción. Eso es pagar físicamente, pero espiritualmente ha vivido una vida desligada de Dios. Y este juicio va a ser al fin de su jornada, cuando Dios nos va a llamar a todos, a vivos y muertos. Va a haber un juicio. En ese juicio vamos a estar toda la humanidad. Y allí es donde vamos a ser juzgados por nuestros actos y por nuestro servicio que le dimos a Dios. Si fue un servicio mediocre, pues le quiero decir que ella no va a poder negociar para chantajear a Dios y decirle, ¿sabes qué? Te voy a pasar por ahí una mordida para que me pases a la eternidad donde voy a gozar contigo. No. Este asunto se paga aquí con obediencia, con fidelidad a Dios, con lealtad a Dios, con servicio a Dios, un servicio genuino. Es lo que Dios requiere. Miren, Dios tuvo que pasar este proceso, les anunció su muerte. Después, les voy a pasar el punto para brincar a esta etapa. Tuvo que pasar, fue a hacer ese sacrificio, murió y resucitó. Y estuvo 40 días con los discípulos. En el libro de Lucas, si usted mira, y si alguien quiere verificar el capítulo 24, dice la escritura, no lo digo yo, Jesús se aparece en un cuerpo ya glorificado. Ciertamente les quiero decir que aquí es el principio de su resurrección. Y eso es lo que se predicó, lo que se vivió esta semana que pasó. Que supuestamente hoy en día se estaba celebrando el día de resurrección. Esto fue lo que pasó. En el capítulo 24, verso 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces dice, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. ¿Por qué estás turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu dice, no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. En un cuerpo glorificado aún les permitió mirar que Él era el Dios Todopoderoso. Seguimos leyendo porque aquí es algo maravilloso que pasó. Dice el verso 40 del capítulo 24 del libro de Lucas, dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces dice, le dijeron, parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas cosas, le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, escuchen esto, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder de lo alto. Aquí vemos el cumplimiento que les anunció que Él iba a tener que padecer. Lo que yo les leí acá en el capítulo 16, en el verso que de alguna manera usted pudo mirar del verso 21 hacia adelante, que pudo escuchar. Esto fue lo que pasó. Acá ya estaba el acto hecho, y fue donde Él recalcó que si alguno quería ir en pos de Él, tomara su cruz y lo siguiera. Fue donde Él recalcó que porque todo aquel que quisiera salvar su vida por sí mismo la perdería.
y fue el mismo que le dijo, y todo aquel que pusiera su vida en él, la salvaría. También fue el mismo que les dijo que qué recompensa daría el hombre si por él mismo ganara todo el mundo, pero perdiera su alma. Él mismo le dijo todo eso. Entonces aquí ya en el capítulo 24 que leímos el libro de Lucas, les dijo, pero no vayan hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ya cuando les abrió el entendimiento y les mandó que predicasen en su nombre el perdón de pecados y el arrepentimiento. Esto fue algo verídico que multitud de gente lo miraron, lo presenciaron. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, yéndome un poquito apresurado por el tiempo, porque es mucha la información, pero el capítulo 2 del libro de los Hechos, ese era el lugar donde les dijo, pero no vayan hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Tenían que esperar para llegar a ser ellos revestidos del poder del Espíritu Santo. Y estando allí esperando esa promesa, dice que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Pero todos los que estaban allí mirando los sucesos que estaban pasando, empezaron a juzgar y decir, estos están borrachitos, están locos. ¿Qué pasó con ellos? Entonces Pedro, aquel Pedro que recibió las llaves que hablamos en el capítulo 16, empezando desde el verso 13 hacia adelante, podemos mirar que él se levantó, el apóstol Pedro tenía las llaves. Y cuando llegamos allá al verso 36, bueno, vamos a mirar un poquito más atrás, desde el verso 14, porque este fue el primer discurso de Pedro, cuando usó la llave. Les digo, me estoy pasando algunas cosas por el tiempo, pero si tiene alguien de alguna manera interés en saber exactamente, y nos sentamos y le puedo mostrar con el tiempo. Pero dice en el verso 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos, dice, los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, lo que había profetizado el profeta Joel en 2:28, que en los postreros tiempos derramaría de su Santo Espíritu y serían llenos del poder del Espíritu Santo. Si usted quiere verificar, no voy a ir allá, pero esto es lo que dice ahí. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, dice, de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Este tiempo se había cumplido en ese instante que había recibido el Espíritu Santo. Una profecía que había escrito nuestro Dios tiempo atrás, cientos de años atrás. Y dice la Escritura, siguiendo un poquito adelante, dice, y todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesús será salvo. Eso está en el verso 21. Y luego el verso 22 dice, varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dice, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual, dice, Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí les narra también un salmo profético, que es el Salmo 16, y pudiéramos decir que nomás les voy a leer del verso 6 al 8, que es lo que dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 25, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual dice, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne, dice, descansará en esperanza. Eso es lo que dice en el Salmo 6, verso 18 al 11. Pero también lo dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 25 hacia adelante. Sería hasta el 28.
Les quiero decir que después de haberles dicho el apóstol Pedro esto, sacó la llave y la usó. Y les dice en el verso 32, mire, todo esto está escrito. Nosotros no inventamos nada. Y si algo usted cree que estamos inventando, pues tienen derecho de venir a decir mentirosos. Eso no dice la escritura. Usted nos puede incluso aquí desenmascarar públicamente, mentirosos. Eso no dice la escritura. Esa no es la llave. Esa es la llave. Porque de ahí para adelante están los hechos de los apóstoles, que es lo que Dios estableció a través de su enseñanza. El verso 32 dice: a ese Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el verso 36 usa la llave y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta llave que Dios le dejó a Pedro, que le dio a Pedro en el capítulo 16, la está usando aquí. Y mira lo que aconteció. Esto fue un acontecimiento que está escrito. Dice el verso 40, dice: y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Lo mismo que estamos hablando hoy en día en este lugar. Ser salvos de esta perversa generación. Usted va a poder mirar que a su alrededor que hay perversidad, hay maldad a nuestro alrededor. ¿Sabe por qué? Porque hay seres humanos que viven sin temor de Dios, sin conocimiento de Dios, sin buscar agradar a Dios. Ese es un problema que tenemos. Y le voy a decir que el problema no es de los que le agradan a Dios, sino el problema es de los que no le agradan a Dios. Porque nosotros pudiéramos ser incluso aquí maltratados y afligidos e incluso azotados por decir la verdad. Pero tenemos una recompensa aun si nos mataran. Tenemos una promesa de parte de Dios que de este cuerpo corruptible Dios lo va a levantar un día a un cuerpo incorruptible, porque el que cree en Cristo, como dice la palabra, dice que aunque esté muerto vivirá. Esta parte no la tienen todos los seres humanos, pero es para todos. Es un mismo mensaje para todos. Es una misma doctrina para todos. Es una misma enseñanza para todos. Es un mismo fundamento para todos. No hay dos fundamentos, no hay tres fundamentos. El libro de Efesios nos dice, capítulo 2, verso 20, dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es un mismo fundamento, no son dos, no son tres. Es una manera de creer solamente. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso lo dice en el libro de Timoteo, capítulo 5, capítulo 1, verso 5, 2:5, perdón. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Pero seguimos aquí. Mire lo que aconteció cuando usó la llave el apóstol Pedro. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas bautizadas en el nombre de Jesucristo. Y aquí tenemos una gran lista de multitudes bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora pregúntese usted, si usted sigue al que le dio la llave el Señor, ¿por qué no se bautiza como dice la palabra de Dios? Aquí fueron 3,000 bautizados en el nombre de Jesucristo. Capítulo 4 del libro de los Hechos, verso 4: 5,000 bautizados en el nombre de Jesucristo. Y seguimos después, multitudes bautizadas en el nombre de Jesucristo. La llave se estaba usando
y se está usando todavía. Y es la misma doctrina que está escrita aquí en la palabra, pero que muchos rechazamos, que muchos mejor pretendemos, muchas gracias hermano, pretendemos nosotros agradarnos a nosotros mismos o a alguien más. Alguien más que no es Dios. Y el propósito de Dios es que todos estemos en ese fundamento que está escrito por Dios. Dios no va a poder negociar con usted ni conmigo para agradarle a usted. Usted y yo tenemos la obligación de agradar a Dios porque Él es el dueño de su alma. Él es el que pagó el precio por usted y por mí. Él es el que vino y hizo el sacrificio por usted y por mí. Hoy en día muchos van a tener que pasar y pagar este precio. En ese tiempo a muchos no les agradó que se predicase en el nombre de Jesucristo y empezó una persecución a la iglesia de Jesucristo. Por predicar el nombre de Cristo Jesús, empezaron a morir los que predicaban en el nombre de Jesucristo. El primer mártir fue Esteban. Si usted lo quiere mirar, está en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Me voy a tratar de brincar solamente porque les quiero decir. Y les quiero decir que por predicar el nombre de Jesús empezó a ser perseguida la iglesia de Jesucristo. Por hacer la voluntad de Jesús empezó a ser criticada la iglesia de Jesucristo. Y el Sanedrín y el sacerdocio, para que mejor me entienda, los escribas y los sacerdotes, los levitas, los saduceos, los fariseos, estaban persiguiendo la iglesia de Jesucristo porque predicaban en el nombre de Jesucristo. Y aquí yo creo que algunos de los que están aquí incluso les diera o les dan ganas de patearnos el trasero porque predicamos en el nombre de Jesucristo. Pero les quiero decir que esta palabra está escrita por Dios. Y tal vez usted pueda venir y darnos unas patadas incluso, porque tiene el acceso de usted creer como usted quiera. Pero un día esas patadas Dios se las va a cobrar. A todos aquellos Dios se las va a cobrar un día. Y les quiero decir que aquí se levantó un hombre que se llamó Saulo de Tarso. No voy a ir exactamente al proceso porque me voy a tardar, pero usted tal vez lo conozca en historia. Este joven dice que era un fariseo. Él era creyente de la Torah, del Pentateuco. Él era creyente y celoso de su doctrina. Era tan celoso que él por su doctrina estaba dispuesto a matar, y así lo hizo. Mató al primer apóstol, que fue Esteban. Y le trajeron sus ropas que fueron como un trofeo para él y para su banda que traía. Él era un militar romano. Aparte de ser un fariseo, también era general romano, que tenía su escuadrón. Y este general le trajeron las ropas de Esteban y dice que lo pusieron como si fuera un trofeo, porque mataron a uno de los que creían en Cristo Jesús, a uno de los que había sido bautizado en nombre de Jesucristo, a uno de los que predicaba el nombre de Jesucristo, a uno de los que enseñaban el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Y les prohibieron, después de matar a Esteban, les prohibieron que predicasen en el nombre de Jesucristo. Y también aquí tal vez no falte mucho. Puede ser que vaya a llegar el tiempo que nos van a nosotros a cerrar este lugar porque predicamos en el nombre de Jesucristo. Aquí puede haber personas que les ofende esta verdad que está escrita en la palabra, pero nuestra intención no es ofender a nadie. Nuestra intención es que usted se documente con la palabra, que usted conozca la palabra, que usted viva conforme a la palabra, que usted agrade a Dios a través de su palabra. Ese es el propósito de Dios. Esa es la meta de nosotros como enviados de Dios a predicarles el evangelio. Yo estuve un tiempo renuente a recibir la palabra. Yo odiaba incluso a los protestantes, porque eso me habían enseñado tradicionalmente, que no aceptáramos ninguna propaganda protestante. Eso yo lo traía. Estudié en un colegio católico. Si alguien quiere verificar, Colegio América. Estuve allí. También fui al instituto. Yo quería aprender de Dios,
Pero aprender de Dios a nosotros nos costaba tanto en ese tiempo que no tenía, la carrera sacerdotal no es para pobres, es para ricos. ¿Sabe por qué? Porque es la carrera más costosa que existe. Si usted no sabía, dése cuenta. Y es la carrera más larga que existe también. Son 18 años de estudio sacerdotal para ser sacerdote. Y luego para ser sacerdote y aprender los dogmas y el edicto que está escrito, no por Dios, sino por alguien más, y vivirlo. ¿De qué sirvió tanto estudio? Les quiero decir, no se ofenda a nadie, pero esa es la verdad. Yo vengo de allá. Y les quiero decir, nunca les había dicho esto, pero les quiero decir que cuando yo agarré la primera Biblia, yo era celoso, que estaba dispuesto a golpear al que me hablara una cosa contraria a la que yo creía. Y aquí yo sé que también algunos están dispuestos incluso a pelear por lo que creen. Y los comprendo, porque yo estaba ciego, yo así pensaba. Pero cuando agarré la primera Biblia, que era católica, dije, ahora sí vamos a hablar. Resulta que lo que está en la Biblia católica es lo que está en esta Biblia. Es la misma. La palabra es la misma. Pero yo no conocía la palabra. Y estaba peleando. ¿Contra quién? Contra Dios. Pero les quiero decir, este joven, Saulo de Tarso, decirles un poquito. Este hombre sacó cartas también del Sanedrín y del sacerdocio. Y se dirigió rumbo a Damasco. Allá estaba Ananías, otro de los que predicaban en el nombre de Jesús, de los que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y este hombre, cuando iba rumbo a Damasco con su batallón, porque era un general romano, pero también era un fariseo. Los fariseos eran los estudiosos de la Biblia, eran los analistas de la ley, eran los que juzgaban conforme a la ley de Dios al que era transgresor de la palabra de Dios. Híjole, el tiempo pasa tan rápido y apenas voy empezando y ya se está acabando el tiempo. Pero les quiero decir así, diciéndoles rápidamente, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, este joven Saulo de Tarso iba, primeramente el capítulo 9, iba rumbo a Damasco por Ananías, y en esa ida hacia Damasco, Dios lo encontró y dice que lo tumbó en la cabalgadura con una luz resplandeciente, y salió una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Digo: yo soy el que tú persigues. Por tanto, todo aquello que les has hecho a estos pequeños, o lo que les haces, me lo haces a mí. Dice: Señor, mi Dios, yo a ti no te persigo. ¿Sabe qué? Saulo tuvo que ser convertido por Dios mismo. Tuvo que tener un encuentro con Cristo para poderse convertir. Y ese encuentro lo convirtió y lo transformó ahora en uno de los que predicaban el nombre de Jesús. Y aquí en el capítulo 20 del libro de los Hechos, ya él convertido como uno de los cristianos, o como uno de los que predicaban a Cristo, él también fue perseguido, y fue perseguido por los que a él lo mandaban a perseguir. ¿Y sabe qué pasó aquí? Él fue perseguido y fue a una corte donde le iban a juzgar para matarlo. Gracias a Dios, porque ahí estaba su maestro, que era Gamaliel. Y este maestro le tenía aprecio a Saulo de Tarso también, que ya en estas alturas era el apóstol Pablo. Pero aquí el apóstol Pablo lleva una defensa donde usted y yo podemos verificar. Les quiero decir que hizo una defensa. Se aventó un discurso. Primeramente cuando salió rumbo a Mileto, pero después tuvo que ir a la corte. Y lo que le quiero decir, él empezó a recibir también amenazas, y empezó también a ser perseguido por el nombre de Jesús. Y les quiero invitar a que usted mire estas cosas con atención. Si usted quiere mirarlo en su casa, porque ya aquí no nos va a alcanzar el tiempo, es capítulo 20, verso 17 hacia adelante. Usted va a poder mirar y experimentar todo este proceso. Y le voy a decir que si sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que él tuvo que ir a una corte también.
y ser juzgado por predicar el nombre de Jesús, y ser azotado por predicar el nombre de Jesús, y ser maltratado, incluso hasta la muerte. Esto lo va a mirar en todas las epístolas que él escribió, que fueron 14 epístolas que están escritas aquí en la palabra de Dios. Pero les quiero leer solamente esta porción bíblica, porque ¿sabe qué? Es necesario que regresamos una vez más al capítulo 16 del libro de Mateo. Esta porción bíblica se encuentra allí en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él mismo dice, pero ninguna cosa estimo por terminar mi carrera y agradar a Dios. Y les voy a decir, ciertamente yo creo que sí sería bueno ir a esta porción bíblica donde él termina su carrera agradándole a Dios, donde él se niega a sí mismo. Capítulo, no voy rápidamente, ya me voy a brincar demasiado. Capítulo 2, verso 20 del libro de Gálatas, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para que dijera esto, el apóstol Pablo tenía que convertirlo Dios mismo. Regreso para terminar aquí. Ojalá y tenga la oportunidad de estar otra vez aquí. Vamos a seguir este tema. Está muy interesante incluso para mí mismo, porque al leerlo me recuerda y me invita a saber que estoy expuesto incluso a ser maltratado por el amor a Cristo Jesús. Pero dice una vez más aquí, si alguien cree que está en la voluntad de Dios, dice la Escritura, si alguno quiere venir en pos de mí, le dijo el Señor mismo a sus discípulos, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Esta porción, antes de terminar, quiero que usted mire, para que usted le agrade a Dios, necesita una vez más reiterando, negarse a sí mismo. No hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Para usted agradar a Dios, necesita usted no agradar a sus deseos de su carne, sino agradar a aquel que lo hizo y lo formó para alabanza de su gloria. Reitero un poquito más en el verso 25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y termino diciendo lo que dice aquí en el verso 26. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Piense, ¿qué recompensa usted va a dar por su alma? Si usted no entra por la puerta, allá no van a poder entrar los ladrones ni los salteadores. Allá no hay coyotes para que lo pase a la eternidad. Allá tenemos que entrar derechos, como dice la palabra de Dios, limpios de pecado. Y para que su pecado sea perdonado, tiene que ser invocar el nombre de Jesús. Y para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, tiene que venir a Jesús y bautizarse en el nombre poderoso de Jesús. Mis deseos es que Dios les bendiga a todos los que están aquí, los que trabajan en este lugar. Y si alguien se sintió ofendido por lo que dije, me gustaría que me invitara a dialogar. Quisiera aclararle que mi intención no es ofenderle. Hay solamente una manera de creer que Dios estableció. Hay solamente un fundamento, y el fundamento usted lo puede mirar. Dice la Escritura, no lo digo yo. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Solamente un nombre en el que alcanza salvación, y ese nombre es nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, les guarde, que tengan un excelente día, y Dios bendiga a todos los que escucharon este mensaje y los que lo van a escuchar aún después.
Y también, si hay alguien por aquí que esté en necesidad, les invito a que se acerquen, permítanos orar por su necesidad. Nosotros no somos milagrosos, el milagroso es el Todopoderoso. Y el único que puede hacer el milagro es el Creador de su vida, Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde y tengan una excelente